Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy, después de mucho, vamos a ver el último video referente a la división de polinomios. Y pues ya como último video ya es una aplicación de esta operación. Entonces vamos a ver algunos problemas en donde se aplica la división de polinomios. De hecho ya van a ser problemas sencillos, no creo que van a ser así polinomios complicados como los que habíamos visto, sino ya problemas en donde ya son cosas más prácticas. Entonces los polinomios pues ya van a ser un poquito más fáciles. Entonces este es nuestro primer ejemplo. En una huerta hay 3x cuadrada más 10x menos 5 mangos. Si lo repartimos entre x menos 4 cajas, ¿cuántos mangos le tocará a cada caja? Entonces, a veces hablar así, con expresiones algebraicas, como que cuesta un poquito de trabajo visualizarlo. Entonces yo lo que les recomiendo es que primero lo vean como números. Cualquier número, el que ustedes quieran, no importa. Entonces, hagan de cuenta que aquí en vez de decir esto, dice que hay 30 mangos, por decir algo. Luego, nos está diciendo que lo vamos a repartir entre, vamos a ponerle un número, 5 cajas. Entonces así ya se entiende un poquito más el problema. En una huerta hay 30 mangos. Obviamente en una huerta hay muchísimos, pero nada más es para ejemplificar. Hay 30 mangos. Si lo repartimos entre 5 cajas, ¿cuántos mangos le tocará a cada caja? Entonces, como nosotros ya estamos familiarizados con los números, cuesta menos trabajo, es más fácil visualizar qué es lo que nos están preguntando cuando hablamos de números. Entonces, ¿qué quiere decir este problema? Aquí tenemos un conjunto de mangos. Que bueno, aquí lo pusimos como número. Y entonces aquí tenemos unas cuantas cajas. Ahí está. Entonces lo que nosotros queremos hacer es, todos esos mangos los vamos a repartir entre cada una de las cajas. En otras palabras, los vamos a dividir para saber cuántos mangos habrá en esas cajas. Entonces así sí ya se entiende. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Ese total de mangos los vamos a repartir entre las cajas. Ya estoy diciendo, mangos entre cajas. Es lo que nos están pidiendo. Vamos a repartir todos los mangos que tenemos entre las cajas que hay. Entonces ya sí que vamos a hacer una división. Y entonces, ahora sí ya volvemos a nuestro problema original. Bueno, primero con números. Esos 30 mangos los vamos a repartir entre esas 5 cajas que hay. Es lo que quiere decir. Ahora ya volviendo a nuestro problema real. Aquí, nosotros ya hemos visto anteriormente que un polinomio en realidad nos representa una fórmula. Es una fórmula que nos describe el comportamiento de algo. A lo mejor cómo calcular un área, cómo calcular un perímetro, cómo funciona una computadora, una televisión, un carro, la gasolina. Aunque no lo crean, o sea, nosotros vemos cualquier cosa. Por ejemplo, la cámara de video, el internet, la computadora, los automóviles, la televisión, el celular, la tablet, los videojuegos. Aunque no lo crean, todo eso se diseña mediante polinomios. Entonces, a veces dicen, yo nunca he ocupado un polinomio. Eso no es cierto. Nosotros ya vemos la aplicación directa de los polinomios. Pero cuando se diseña cualquier cosa, se utilizan los polinomios. Y X nos representa las cantidades que nosotros no conocemos. Por ejemplo, un auto pues debe funcionar bien. Sin embargo, no conocemos la cantidad de gasolina que va a entrar. Puede a lo mejor ser 1 litro. Nada más voy a decir algo, no creen que es forzosamente. Puede ser 1 litro, puede ser 10 litros, puede ser 50 litros. O sea, el diseñador no sabe la cantidad de gasolina que va a tener el carro. Entonces, como no conoce esa cantidad, lo representa con una letra. Y ya mediante con la ayuda de polinomios, como no conoce esa cantidad de gasolina que está representando con una letra, ya puede diseñarlo para saber cómo va a distribuir la gasolina, cómo se va a distribuir la energía del auto, cómo se va a distribuir las llantas, los frenos, cosas así. Entonces los polinomios se emplean para describir el comportamiento de cualquier cosa. Nada más que como no conocemos en ese momento esa cantidad, pues lo representamos con una letra.
Entonces, a eso es a lo que me refiero, que los polinomios se utilizan como fórmulas. En realidad nos describe algo para una cantidad que aún no conocemos. Como por ejemplo, el área de un cuadrado. Sabemos que su fórmula es L a la 2. Como no sabemos exactamente cuánto mide el lado, pues lo representamos con una letra, es decir, una cantidad desconocida. Entonces lo mismo ocurre con los polinomios. Nos describen lo que sea, todo lo que menos alrededor se puede describir con polinomios, pero nada más que las cantidades pues nos representan cantidades que no conocemos. A lo mejor la energía que recibe la computadora, a lo mejor la gasolina de un auto, hasta una receta de cocina. A lo mejor no conocemos la cantidad exacta que necesita, entonces lo representamos con una letra. Entonces, a lo que voy es, en este caso, a lo mejor X nos representa algo relacionado a los mangos, no lo sé. A lo mejor los árboles, a lo mejor número de personas, a lo mejor el número de semillas que se plantaron, no lo sé. Esa X, como no sé qué representa, entonces voy a utilizar un polinomio para describir esa cantidad de mangos. A lo mejor si yo ya sé cuántas semillas tengo, ya a partir de la semilla voy a saber la cantidad de mangos. A lo mejor si ya sé la cantidad de árboles, ya sé la cantidad de mangos que voy a tener. Entonces en este caso, como X es un dato que no conocemos, entonces mientras tanto esos mangos los vamos a representar con una fórmula. Es la única diferencia entre estos problemas en los que habíamos visto anteriormente. Aquí sí conocemos la cantidad directa de mangos que hay, pero aquí, como no conocemos qué nos representa X, esos mangos los estamos representando con esta fórmula que es un polinomio. Lo mismo ocurre con las cajas. A lo mejor X nos representa el número de personas que hacen las cajas, o el número de tapas que hay para hacer las cajas, no lo sé. Como es una cantidad que no conozco, entonces esas cajas, en vez de representarlas con un número, las voy a representar con una fórmula. De ahí afuera el razonamiento de los problemas es exactamente el mismo. O sea, cuando sabemos que se va a dividir, se va a multiplicar, se va a restar, lo que sea. Entonces el razonamiento de este tipo de problemas se hace igual. Nada más que ahora los elementos pues están representados con polinomios, puesto que ahí hay una cantidad que yo no conozco, pero me urge calcular eso. Entonces por esa razón utilizamos los polinomios para tenerlos presentes, ya que cuando conozcamos esa variable pues directamente la sustituimos. Como aquí me urge la fórmula para calcular el área del cuadrado, pero como no conozco el lado del cuadrado, pues simplemente lo dejo representado, para que cuando yo conozca el lado, pues simplemente ya lo sustituyo en el resultado, y ya con eso ya puedo calcular el área de forma directa. Entonces lo mismo ocurre aquí. En estos problemas ya me urge tener el cálculo, pero no conozco la cantidad. Entonces lo que hago es calcular mediante un polinomio, y ya que conozco X, entonces pues ya nada más sustituyo el valor para obtener el resultado. Entonces, como podemos observar en este problema, básicamente lo que tenemos que hacer es, todos esos mangos que tenemos, como habíamos visto en el dibujo que ya borré, los vamos a repartir entre esas cajas que tengo. En otras palabras, es una división, como tiene aquí, de mangos entre cajas. Entonces escribimos el polinomio. Sería 3x cuadrada más 10x menos 5. Ahí está. Entonces esa es la cantidad de mangos total que yo tengo, representada por esta fórmula, entre la cantidad de cajas, ya que esos mangos los vamos a repartir entre las cajas. X menos 4. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer pues es si se dan cuenta, es una división. Vamos a dividir ese total de mangos entre las cajas que hay. Pueden ser como ustedes quieran. Si se dan cuenta, es un polinomio entero que nada más tiene una variable y que sus exponentes son números positivos. Entonces puede que lo hagamos por división sintética, o puede que lo hagamos con el método tradicional. Vamos a usar el método tradicional. Entonces el polinomio de arriba lo escribimos adentro. 3x cuadrada más 10, ya está ordenado el polinomio afortunadamente, más 10x menos 5, y afuera va x menos 4.
entonces realizamos la división. Tomamos vamos a ocupar dos términos afuera, por lo tanto vamos a ocupar dos términos adentro. Y entonces trabajamos únicamente con el primer término, tanto afuera como adentro. Tenemos que buscar un término que multiplicado por esta x nos dé 3x cuadrado. Entonces ese término es 3x. Entonces multiplicamos este término que encontramos por el término de aquí. Para aquellos que tengan dudas, recuerden que analizamos signo con signo. Bueno, elemento con elemento. Primero el signo. Necesitamos un signo que multiplicado por este lo convierte en este. Ese signo es más. Luego necesitamos un coeficiente que multiplicado por el de afuera se convierte en el coeficiente de adentro. Ese es 3. ¿Por qué? 1 por 3 nos da el coeficiente de adentro. Y finalmente necesitamos una letra que multiplicada por la de afuera nos dé la de adentro. X por algo nos da la de adentro, la letra de adentro. Para encontrar la letra faltante, es una multiplicación incompleta, aplicamos operación inversa. La división, dividimos el resultado entre el valor que sí conocemos de la multiplicación. X cuadrada entre x nos da x, y ese resultado, el resultado de la división es el valor que hace falta aquí. Entonces por esa razón fue que supe que era x. Entonces empezamos a encontrar los elementos. El término de afuera queremos convertirlo en el término de adentro. Primero un signo que multiplicado por este lo convierte en este, sabemos que es más. Luego un número que multiplicado por el de afuera nos convierte en el número de adentro, que es 3. Y luego una letra que multiplicada por la de afuera nos convierte en la letra de adentro, que ya vimos que es x. Así es como encontramos este término. Eso para aquellos que no hayan visto los videos de división. Y ahora se me cayó el borrador, ahorita lo hago. Vamos a multiplicar este término con todos sus elementos, con cada uno de los términos de este polinomio. Entonces más por menos nos da menos. Pero nosotros sabemos que al signo resultante le vamos a cambiarlo. Este menos se va a convertir en más. 3 por 4 son 12. Y la x, como no tiene con quién multiplicarse, la dejamos tal cual. Vamos con el siguiente. Más por más nos da más. Pero ese signo lo vamos a cambiar. Se convierte en menos. Ahora, 3 por 1 nos da 3. X por x nos da x cuadrada. Entonces realizamos la simplificación de esos términos y tenemos lo siguiente. Este con este nos da 0, más 10 más 12 nos da más 22. X. Y bajamos el otro término y continuamos. Como este polinomio todavía es del mismo grado que aquí, entonces todavía podemos dividir. Recordemos que este polinomio la división va a acabar una de dos: o cuando terminemos de ocupar el último término, o cuando el polinomio de aquí adentro tenga un exponente más pequeño que el de afuera. En esos momentos es cuando acaba la división, mientras no. Entonces continuamos. Ahora vamos a trabajar con los primeros términos nuevamente. Necesitamos encontrar un término que multiplicado por este nos convierta en este término. Empezamos con el signo. Necesitamos un signo que multiplicado por el de afuera nos dé el signo de adentro. Ese signo es más. Este signo por este que acabamos de encontrar nos da el signo de adentro. Ahora vamos con el coeficiente. Necesitamos encontrar un número que multiplicado por este nos dé el de adentro. Ese número es 22. El número de afuera multiplicado por ese 22 nos da el número de adentro. Ahora necesitamos encontrar una variable que multiplicada por la de afuera nos dé la de adentro. Pero observen, es la misma variable con el mismo exponente. Entonces quiere decir que ya esta letra es la misma que esta. Entonces ya no vamos a convertirlas. O sea, como es la misma letra, pues ya no hace falta multiplicarlo. Entonces ya encontramos ese término y nuevamente lo multiplicamos. Empezamos con el signo. Más por menos nos da menos. Pero sabemos que ese signo se convierte en su contrario. Sería más. 22 por 4 nos da 88. Luego vamos con el siguiente término. Más por más nos da más. Pero sabemos que ese signo se convierte en su contrario. Sería menos. Luego
22 por 1 nos da 22. Y la X, como no tiene con quién multiplicarse, la escribimos tal cual. Realizamos la operación, simplificamos términos. Este con este se van. Y ya nada más quedaría esto. Sería más 83. Y observen, el terminal adentro tiene un exponente más pequeño. Y además ya no hay otro término que bajar. Entonces ya hemos acabado la división. Y este sería nuestro resultado. Entonces la respuesta es igual a 3x más 22. Esto es lo que sí se pudo dividir. Entonces son los mangos que hay en la caja. Es los mangos completos lo que sí se pudo dividir. Recuerden, estos son los mangos. Estas son las cajas. Lo que hacemos es, esos mangos los repartimos entre esas cajas. Entonces, estos son los mangos completos que sí se pudieron dividir. La cantidad de mangos que va a haber en cada una de las cajas. Y esto, pues es lo que nos sobró. Nos están preguntando únicamente cuántos mangos le tocará a cada caja. Entonces, esta es la respuesta. Puesto que al realizar la división, esto es lo que sí se pudo dividir. Entonces tenemos nuestros mangos y los repartimos entre las cajas. Entonces, para que todas las cajas queden iguales, pues los mangos los vamos a repartir de la misma forma en las cajas. Es decir, todas las cajas van a tener la misma cantidad. Por ejemplo, aquí, aquí y aquí. Y entonces borramos y hagan de cuenta que todas las cajas tienen la misma cantidad. Pero estos dos mangos son los que sobraron. Que nosotros no queremos que las cajas estén así como que incompletas. Queremos que todas tengan la misma cantidad. Entonces esto que tenemos acá es lo que sí cupo en las cajas. Y el residuo nos representa eso que ya no se pudo dividir. Si nos hubieran preguntado cuántos mangos sobraban, hubiéramos puesto esta respuesta. Pero, como nos están preguntando cuántos mangos hay en cada caja, como en todas las cajas hay la misma cantidad, entonces este es el polinomio. Otra forma de verlo, hagan de cuenta que en vez de cajas son niños. Entonces a todos los niños les repartimos la misma cantidad de mangos para que no se peleen. De que un niño tiene más, otro tiene menos. Entonces todos los niños van a tener la misma cantidad. Y bueno, los que sobraron, pues no se los damos para que no se peleen. Entonces, esta cantidad representa todos esos mangos que tuvieron los niños. Y esto lo que nos sobró. Algo similar lo podemos ver aquí. Entonces, como ven, es relativamente simple. No es difícil manejar los polinomios en la división. O sea, es relativamente sencillo. Lo malo es que muchas veces, sobre todo en las secundarias, nada más nos enseñan polinomios, nos ponen sumas, restas y ya. Y de hecho he tenido varias personas que han preguntado, ¿para qué sirven los polinomios? ¿Para qué nos enseñan todo eso? En la secundaria no nos explican para qué sirven, cuáles son las aplicaciones. Eso ya se ve ya hasta en la universidad. Entonces, por eso luego como que dicen, ¿eso de qué me sirve? Bueno, aparte de que muchas matemáticas desarrollan la capacidad de pensar y observar más cosas, los polinomios sirven precisamente para eso. Nos representan, en realidad son fórmulas que nos representan el comportamiento de algo, de lo que sea. Nada más que se emplean letras porque en el momento en el que se requiere el cálculo, pues no se conoce esa cantidad. Pero bueno, ya que se conoce, pues supongamos que aquí la X representa, no sé, árboles. Entonces ya que conocemos cuántos árboles hay, pues ya cambiamos el valor de X y ya obtenemos ahora sí un valor numérico. Entonces los polinomios nos representan fórmulas en donde una cantidad no se conoce. Así, el ejemplo más claro es el del área. Tenemos fórmulas de área, pero ahí están. No conocemos los datos de la figura. Y ya que los conocemos, ya podemos ocupar esas fórmulas. Lo mismo ocurre aquí. Básicamente los polinomios son fórmulas. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Generalmente los problemas de división, de multiplicación y división de polinomios están relacionados con el cálculo de áreas y volúmenes. Entonces, si se dieron cuenta, en los problemas de multiplicación de polinomios puse figuras muy sencillas.
por ejemplo el cuadrado o el rectángulo. No puse figuras más complicadas porque no habíamos visto división, pero ahorita sí ya podemos poner todo tipo de figuras. Aunque podríamos poner todas las figuras, por ejemplo, un triángulo, un rectángulo, un trapecio, un rombo, un romboide, un trapezoide simétrico, un trapezoide asimétrico. Nada más con una es más que suficiente, porque ya que sabemos cómo calcular cualquier área o volumen, pues ya nada más tenemos que hacer los cálculos con las operaciones que habíamos visto de polinomio. Entonces, este es nuestro siguiente problema: calcular el área de un trapecio que tiene las siguientes medidas. Ahora sí es un problema directo, ya no es así de el terreno, de no sé qué, bla 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 bla. No, un problema directo. Entonces aquí están las medidas de nuestro trapecio. Por eso ven que primero enseñamos geometría, que era un trapecio, sus fórmulas, todo, porque ya después lo íbamos a ocupar en álgebra. Como les comento, las matemáticas no son difíciles. Lo difícil es cuando no dominamos un tema anterior y lo estamos ocupando en los siguientes temas. Entonces forzosamente tienen que dominar, o al menos ya tener una idea del cálculo del área del trapecio, o conocer al menos que es un trapecio para poder ver estos temas. A lo mejor no se acuerdan de la fórmula, o sea, puede pasar, nada se acuerdan. Para eso afortunadamente ya existe internet, donde pueden buscar las fórmulas. Pero mientras tanto tienen que saber el concepto de área, de trapecio, y también cómo utilizar las fórmulas. Les digo, hay muchísimas figuras que yo no me sé las fórmulas, entonces nada más busco en internet cuál es, y ya como ya sé el concepto de área y cómo utilizarlas, pues ya nada más las empleo, sustituyo los datos y ya obtengo el resultado. Entonces puede llegar a pasar, como les comento, lo importante de matemáticas no es aprendernos así las cosas de memoria, porque nos aprendemos las cosas de memoria, nos ponen otro ejemplo y ya no vamos a saber ni qué onda, ni cómo hacerlo. Entonces, mejor es entender qué es lo que estamos haciendo, y ya cuando se presenten los problemas, como ya sabemos qué estamos haciendo, no lo memorizamos, aunque nos falten fórmulas o algo así, pues ya que tengamos ese problema, pues nada más buscamos y ya vamos a saber cómo resolverlo. Entonces, aquí tenemos este problema. Nos están pidiendo el área de un trapecio. Para eso tenemos que recordar cuál es la fórmula que nos permite calcular el área del trapecio. Para aquellos que no se acuerden, la fórmula es la siguiente: área del trapecio es igual a base mayor más la base menor por la altura sobre 2. Entonces, esta es la fórmula que nos permite calcular el área de cualquier trapecio. Ahora ya nada más es identificar cuáles son los elementos del trapecio. La base mayor es la base más grande, que sería en este caso esta. Entonces, la base mayor, nosotros observamos que ya no nos dan un número, nos dan un polinomio. Base mayor es igual a 4x más 8. Ahora vamos a identificar la base menor. Base menor, pues es la base más pequeña, que sería esta. Sería, en este caso igual, ya nos están dando un polinomio, sería x menos 3. Y luego falta la altura. Aquí ya nos están dando la altura. La altura ya habíamos visto que es una línea perpendicular a las dos bases que las unen. Entonces, en este caso aquí ya la trazamos. Esta sería la altura. Y ya no nos dan un número, nos dan un polinomio. X más 3. Entonces, ya identificamos los elementos. Esta es la fórmula que nos permite calcular el área del trapecio. Ya identificamos sus elementos, ya los tenemos aquí. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es sustituirlo. Área es igual. Aquí como consejo, yo les voy a decir lo siguiente: cada una de las letras pónganla entre paréntesis, para que así nos evitemos confusiones con los signos. Ahorita les comento por qué. Entonces, esa B vamos a sustituirla, pero además vamos a escribirla entre paréntesis su valor. Entonces aquí es 4x más 8, la B mayúscula. 4x más, ¿qué? Más 8.
8. Ahí está. Y cerramos el paréntesis. Entonces, esta vez lo único que hice fue sustituirla por el polinomio, pero además la metí entre paréntesis como para diferenciarla de todas las demás letras. Más, aquí tenemos otra letra. La vamos a poner la expresión con todo y paréntesis. Entonces es x menos 3. Ahí está. Y cerramos el paréntesis de afuera. Ahora, si les digo, cada una de las letras estamos sustituyendo su expresión, pero además para separarla de las otras letras lo estamos poniendo entre paréntesis. Hagan de cuenta que lo único que hago es que esa letra la encierro entre paréntesis así. ¿Esto por qué lo hago? Porque luego puede haber confusiones con los signos. Por ejemplo, aquí tenemos este más, pero este más es de la fórmula, no es de los polinomios. Entonces, si no ponemos paréntesis, a lo mejor ese más lo podemos omitir. O por ejemplo, supongamos que la fórmula era menos, a lo mejor ese menos lo podemos omitir. No lo escribimos y escribimos el polinomio como está. Y este menos, si nosotros lo multiplicamos por esto, nos va a afectar los signos de adentro. Pero como lo omitimos, no vamos a realizar esa multiplicación. Entonces, precisamente, por eso, cuando ustedes sustituyan las letras por polinomios, pónganlas también adentro de los paréntesis, para que así no vayan a mezclar los signos de los polinomios con los signos de esas fórmulas. Entonces, esa es la razón por la que lo estoy poniendo en paréntesis. Ahora, aquí la h la vamos a cambiar por el polinomio que tenemos acá. Igual, vamos a ponerlo, ese polinomio entre paréntesis. X más 3. Entonces lo único que hice fue esa h, la cambié por el polinomio. Cerramos el paréntesis. Entre 2. Entonces, si se dan cuenta, a lo mejor dijeron, ¿para qué tantas operaciones combinadas? Lo estamos aplicando aquí, observen. Tenemos sumas, tenemos multiplicación, tenemos división. Entonces también por eso fue que no habíamos visto este tipo de problemas, porque ya necesitan tener este nivel de operaciones. Ahorita ya que lo vimos en el tutorial anterior, un poquito más fácil. Aquí pues es un número, no es un monomio, no es un polinomio, pero de todos modos necesita tener ese conocimiento. Entonces, ya sabemos que para hacer una división de polinomios, lo que tenemos que hacer es en la parte de arriba y en la parte de abajo, reducir las expresiones lo más que podamos. Entonces, empezamos. Área es igual. Aquí tenemos símbolos de agrupación en la parte de adentro. Entonces, si quieren pongo con verde para que no se confunda. Entonces, los paréntesis que están más afuera son los de color verde. Los que están más adentro son los de color rojo. Entonces, siempre vamos a empezar con los paréntesis que están más adentro. Primero tendremos que resolver las operaciones que hay adentro de los paréntesis que están más hacia adentro de la operación. Aquí hay operaciones que podemos realizar adentro. No, ya no se puede realizar. En este caso, ¿hay operaciones más adentro que se pueden realizar? No. Entonces, como ya no hay operaciones que se pueden realizar adentro de esos paréntesis, ya los podemos eliminar. Entonces, área es igual. Los eliminamos multiplicando el signo de afuera. Aquí no tiene signo, se considera más, por el signo de cada uno de los términos adentro. Más por más nos da más 4x. Más por más nos da más 8. Vamos a eliminar el siguiente paréntesis. Entonces ya ven cómo el signo sí está afectando, el signo de la fórmula sí está afectando a los signos de cada uno de los términos. Entonces si lo hubiéramos omitido, pues seguramente hubiéramos tenido un resultado erróneo. Entonces más por más nos da más x, más por menos nos da menos 3. Cerramos paréntesis y bueno, todo lo demás lo escribimos tal cual. X más 3. Todo esto entre 2.
es igual. Ahora el nuevo paréntesis pues es el de color verde. Los de color verde más bien. Entonces vamos a empezar a trabajar con esas operaciones. Bueno, aquí abajo en el denominador pues no se puede hacer nada. Ya es la expresión más pequeña. Entonces lo escribimos tal cual. Aquí podemos reducir términos semejantes, sí, adentro de este paréntesis. Aquí tenemos 4x y aquí tenemos x. Entonces quedaría así. 4x más x nos da 5x. Podemos reducir más términos semejantes, sí. Aquí este más 8 y este menos 3. Más 8 menos 3 nos da más 5. Por x más 3. Entre 2. Observen cómo hemos reducido todavía más los paréntesis. Estamos aplicando todo lo que habíamos visto en videotutoriales anteriores. Ahora, en estos paréntesis se pueden eliminar más términos. Se pueden hacer operaciones adentro o no. Entonces ya vamos a realizar las operaciones. Esto es igual. Entonces realizamos la multiplicación. Sí. Como es una multiplicación de polinomios, este término va a multiplicar a cada uno de los términos de acá. 5x por x nos da 5x cuadrada. 5x por 3 nos da más 3x, perdón, 15x. Luego, ahora este término va a multiplicar a cada uno de los términos del otro polinomio. Ya que acabamos, nos pasamos al siguiente nuevamente. El siguiente término va a multiplicar a cada uno de los términos del otro polinomio. Más 5 por x, más 5x. Y más 5 por 3, eso nos da más más 15. Todo eso entre 2. ¿Podemos reducir aquí términos semejantes? Sí. Esto es igual. Entonces sería 5x cuadrada. Este con este se pueden reducir. 15x y 5x. 5. Eso nos da más 20x. Más 15. Y abajo pues entre 2. Y entonces el polinomio de arriba pues ya no se puede reducir más. El polinomio de abajo, pues en este caso es un número tampoco. Entonces ya podemos realizar la división. Voy a poner el resultado de este lado porque ya no me cabe. Entonces tenemos lo siguiente. Nosotros habíamos visto que en esta división es una división de un polinomio entre una constante, pero se sigue aplicando lo mismo. Es que cada uno de los términos se va a dividir entre el elemento de abajo. Entonces empezamos, signo con signo, más, entre más, nos da más, luego los números, 5 entre 2, eso nos da 2.5, y la x, como no tiene con qué dividirse, la dejamos tal cual, x cuadrado. Vamos con el siguiente término, entonces ya acabamos con este, vamos con el siguiente como si los demás no existieran. Entonces empezamos signos, más entre más, nos da más. Luego coeficientes, 20 entre 2 nos da 10. Y luego variables, como la x no tiene con quién dividirse, escribimos tal cual. Y luego vamos con el siguiente término, como si los demás no existieran. Entonces observamos que el término de abajo divide a cada uno de los términos de arriba. Déjame ver si se alcanza a ver. Entonces, más entre más nos da más, 15 entre 2 nos da 7.5. Y bueno, letras no hay, no lo escribimos. Y este ya sería el resultado final. Entonces, como ven, fue relativamente simple, no fue difícil, fue exactamente lo mismo que hemos visto en todos estos videotutoriales. Entonces, nos piden el área del trapecio, cada uno de los polinomios los sustituimos
vimos en la fórmula, cada una de las letras siempre hay que marcarla con paréntesis para que no mezclemos el signo de la fórmula con el de los polinomios. Ya que hayamos definido nuestra operación, pues vamos realizando los cálculos. Entonces recordemos que en una división siempre tenemos que resolver lo de arriba y lo de abajo, hasta que tengamos únicamente un polinomio arriba y uno abajo. Ya que tengamos las expresiones más pequeñas, entonces ahora sí realizamos la división. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro último ejemplo. Bueno, no dice el problema porque a lo mejor no me cabe por tantos cálculos, pero ahora vamos a calcular el volumen de esta pirámide. Es una pirámide triangular. Para aquellos que extrañaban todo lo de geometría y cosas así. De hecho, a mí me gusta mucho combinar el álgebra con geometría. Se ve muy padre. No sé por qué me gusta, pero porque así como que tantos cálculos, fórmulas, a veces como que aburren. Pero ya cuando lo ponemos con dibujos, ya se ve más padre. Entonces, para aquellos que extrañaban la geometría, aquí está nuevamente. Este es el dibujo en 2 dimensiones de una pirámide triangular, pero ya de forma real se ve así. Ya se ve un poco vieja porque pues ya tiene mucho que vimos ese tema. Entonces aquí está, observenla, y aquí está su base. Entonces las características de cualquier pirámide es que tiene una base y sus caras laterales tienen triángulos, de tal forma que se unen en un único punto que a veces se le conoce como ápice o vértice de la pirámide. Entonces observen la base, cada uno de los lados de la base tiene una cara lateral en forma de triángulo que se unen a ese vértice en común. Entonces, en este problema lo que nos piden es encontrar el volumen de esa pirámide. De igual forma no pudimos, anteriormente no les había mostrado esto porque nos faltaba la división, pero ahorita que ya la sabemos y que sabemos hacer operaciones combinadas, pues ya podemos hacerlo. Entonces, los datos que nos dan son estos. Estos son los datos del triángulo que tenemos en la base. Entonces son la base y la altura, pero únicamente del triángulo que hay en la base. Triángulo. Y esta ya es la altura, por eso los puse con H minúscula y H mayúscula para que las identifiquen. Esta ya es la altura, pero de toda la pirámide. Es decir, qué tan alta está si nosotros la ponemos desde el suelo recargada en algo hasta la punta. Esa es la altura a la que se refiere. Esta es la altura, pero únicamente de la figura que tenemos en la base. Y esta ya es de toda la pirámide. Entonces esta es de la pirámide. Y entonces nos piden calcular con estos datos el volumen de esa pirámide. Es un ejemplo relativamente sencillo, simple, porque no les puse calcular capotemas de base, capotemas de pirámide, no. Para empezar necesitaríamos saber cómo hacer raíces de polinomios, cosa que no hemos visto y no vamos a ver todavía, nos faltan muchas cosas. Entonces ahorita pues, es un ejemplo casi directamente nada más de sustituir los datos, como el que habíamos visto del trapecio. Entonces, para eso tenemos que recordar cómo calcular el volumen de cualquier pirámide. La fórmula para encontrar el volumen de una pirámide es: volumen es igual área de la base, de la figura que tenemos en la base, por la altura. Y bueno, eso lo vamos a dividir entre 3. Esa es la fórmula que nos permite calcular el volumen de la pirámide. Recordemos que ya en este tipo de fórmulas tenemos que ver qué datos tenemos. Tenemos la altura de la pirámide, sí, aquí está. Tenemos el área de la base, no tenemos área de la base, no nos la dieron. Si nos la hubieran dado, pues sustituimos directamente. No nos la dieron, entonces tenemos que encontrar una fórmula que nos permita calcular ese dato. Recordemos que ya en este tipo de problemas donde hay varias fórmulas, si nos hace falta un dato, hay que buscar alguna otra fórmula dentro de los elementos que tenemos aquí que nos permite encontrar ese dato. Área de la base, ¿a qué les suena? A que vamos a calcular el área de la figura que tenemos en la base de la pirámide, es decir, sobre la cual se apoya. En este caso, ¿qué forma tiene la base? Es de un triángulo. Bueno, en este caso estamos trabajando con una pirámide triangular. Entonces se le llama triangular porque la figura que tenemos en la base es un triángulo.
Entonces, quiere decir que como la figura que tenemos en la base es un triángulo, necesitamos calcular el área de esa base, es decir, el área de ese triángulo. ¿Qué fórmula utilizamos para calcular el área del triángulo? Área de la base es igual a base por altura sobre 2. Entonces, ojo, no estoy diciendo que el área de la base siempre se va a calcular con esta fórmula. El área de la base se calcula dependiendo de la figura que tengamos en la base. Si la base hubiera sido un cuadrado, entonces para calcular esa área utilizamos la fórmula del cuadrado. Si hubiera sido un pentágono, para calcular esa área utilizamos la fórmula del pentágono. Si hubiera sido un rectángulo o un círculo, para calcular el área de esa base utilizamos la fórmula de esa figura que hay en la base, de ese rectángulo o de ese círculo. En este caso, como la base es un triángulo, para calcular el área estamos usando el área, la fórmula del área que hay en esa base, que es la del triángulo. Por esa razón es que la fórmula del área de la base para este caso es esta. Habíamos visto otra fórmula cuando el triángulo es equilátero, pero en este caso no voy a considerar, nada más voy a ver de forma general para cuando les pongan cualquier otra pirámide. Entonces, el área de la base se calcula dependiendo de la figura que tengamos en la base. Como aquí es un triángulo, entonces utilizamos la fórmula del triángulo. Tenemos los datos, a ver, la base del triángulo, sí. La altura del triángulo, sí. Ahí está, y el 2 pues es un número. Entonces ya tenemos todos los datos, ya podemos empezar a realizar cálculos. Entonces, ojo, acuérdense, esta altura es la de la base, la de la figura que tenemos en la base. Es diferente a la altura, pero ya de toda la pirámide. Entonces empezamos. Primero hay que calcular el área que tenemos en la figura de la base. Esta es la fórmula, entonces vamos a empezar a sustituir los datos. Área de la base es igual a la base. Ya vimos que cada letra la vamos a poner entre paréntesis. La base del triángulo, que es 2x menos 3, por altura, que bueno, la altura del triángulo, que es de x más 3. Todo esto entre 2. Y entonces realizamos las operaciones como ya sabemos. Aquí tenemos una división. Entonces no podemos hacerla hasta que en la parte de arriba y en la parte de abajo tengamos la expresión más pequeña. Entonces vamos a ir reduciendo términos. En la parte de abajo pues ya no hay nada que reducir, ya está muy pequeño. En la parte de arriba tenemos operaciones, tenemos paréntesis, tenemos multiplicaciones. Entonces tenemos que realizar esas operaciones. Es una multiplicación de dos polinomios. Entonces lo que vamos a hacer pues va a ser reducir o realizar esa multiplicación de polinomios. Empezamos. Este término va a multiplicar a cada uno de los términos del otro polinomio. 2x por x nos da 2x cuadrada. 2x más 3 nos da más 6x. Luego, ya que acabamos, vamos con el siguiente término que va a multiplicar a cada uno de los términos del otro polinomio. Menos 3 por x nos da menos 3x. Entonces menos 3 por x, menos 3x, y luego menos 3 por el siguiente término, por más 3, nos da menos 9. Ahí está. Entre 2. Y vamos a reducir todavía más el polinomio que tenemos en la parte de arriba. Se puede reducir todavía más. Área de la base, esto es igual. Reducimos términos semejantes. 2x cuadrada más 6x menos 3x nos da más 3x menos 9 entre 2. Y ahora sí, ya hemos reducido el polinomio de arriba. Lo único que hicimos fue simplificar estos términos semejantes. Son semejantes porque tienen la misma parte algebraica, x. Entonces nada más operamos sus coeficientes. Más 6 menos 3 nos da más 3. Y ponemos la parte algebraica que comparten. Y ahora sí, ya tenemos la expresión más pequeña arriba y la expresión más pequeña abajo. Entonces, es igual. Ahora vamos a realizar la división.
tenemos, si se dan cuenta, un polinomio entre un monomio. Es un número, pero al final de cuentas sigue siendo un monomio, nada más que no tiene sus variables, es un solo término. Entonces lo que hacemos es, el polinomio de arriba va a dividir a cada uno de los términos del polinomio de abajo. Entonces, tenemos lo siguiente. Primero empezamos con este término como si los demás no existieran. Dividimos los signos. Más entre más, nos da más. Luego números, 2 entre 2, nos da 1. Y la x cuadrada, como no tiene con quién dividirse, la escribimos tal cual. Luego, más entre más, nos da más. 3 entre 2, nos da 1.5. La x, como no tiene con quién dividirse, la escribimos tal cual. Y luego aquí, menos entre más, menos. Y 9 entre 2, 4.5. Y entonces ya tenemos calculada el área únicamente de la base que hay en la pirámide. Es esto. Entonces, si se dieron cuenta, dividí este término con el de abajo, como si los demás no existieran. Luego me pasé al siguiente, como si los demás no existieran, dividiendo signo, luego número, luego letra, y por último como si los demás no existieran. Y así llegamos a ese resultado. Entonces ya tenemos el área de la base. Ahora sí ya podemos calcular el volumen, puesto que ya tenemos este dato y este dato. Volumen es igual. De la misma forma vamos a sustituir los datos. Entonces sería 1 sobre x cuadrada más 1.5x menos 4.5. Entonces ya escribí el área de la base. Ahora voy a escribir la altura, que es de, acá está, 3x menos 5x más 1. De hecho, si se dan cuenta, en esta expresión podemos reducir términos semejantes. Es igual. Antes de hacer cualquier cálculo, vean si se puede reducir, porque eso nos ahorraría muchísimo. Imagínense, supongamos que tenemos 3x, que lo ponemos así tal cual, menos 5x más 1. Aquí este más porque está muy pequeño. Ahí está, más 1. Entonces imagínense, este término va a multiplicar a los 3. Luego el siguiente a los 3 nos va a multiplicar. Y luego el siguiente a los 3 términos va a multiplicar. Nos va a salir así una expresión muy grande. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros vemos si se pueden simplificar, entonces vamos a observar que se va a reducir la cantidad de términos que nos van a resultar. Entonces, esto es igual. Aquí tenemos términos semejantes. 3x menos 5x nos da menos 2x. Y el más 1 pues se queda tal cual. Observen cómo la expresión, que pareció un poquito grande, ya se redujo más. Y a lo mejor parece que es una expresión pequeña, pero ya cuando nosotros la estamos realizando, la multiplicación, vamos a ver muchísimos cambios. Entonces, esa altura, si los datos se pueden reducir antes de empezar a ocuparlos, pues reduzcanlos. Así se van a evitar realizar más operaciones. Menos 2x más 1. Ahí está. Y entonces vamos a empezar a realizar multiplicación. Entonces este término, el primer término, va a multiplicar a cada uno de los términos de nuestro polinomio. Cuando vimos multiplicación de polinomios, bueno, aquí me falta ponerle entre 3. Ahí está. Cuando vimos multiplicaciones de polinomios, seguramente se preguntaron, ¿por qué tantas? Cuando vimos una multiplicación de 3 elementos, aquí está la respuesta, porque puede llegar a ocuparse. Entonces, en esta división, primero tenemos nuevamente, antes de dividir, primero tenemos que tener la expresión más pequeña arriba y la expresión más pequeña abajo. De hecho, esta línea nos está indicando que abarca todo, esa división abarca todos los elementos. Entonces, por esa razón, como es la operación principal, primero tenemos que reducir lo más que podamos para poder realizar la operación. Esto es igual. Híjoles, a ver si me cabe.
Entonces sería, vamos a empezar con este término que va a multiplicar a cada uno de los términos de este lado. Volumen es igual, no me va a caber, lo voy a poner hasta por acá. Sería coeficientes 1 por menos 2 x a la 3, luego más 1x cuadrada. Ahí está. Ya acabamos con este término, vamos con el siguiente. Nuevamente con todo y su signo va a multiplicar a todos los términos que tenemos acá. Entonces este 1.5 va a multiplicar a menos 2x y luego más 1. 1.5x por menos 2x, eso nos da menos 3x cuadrada. Luego este término va con el que sigue, más 1.5x más 1 nos da más 1.5x. Creo que sí me va a caber. Y luego, ya acabamos, vamos con el siguiente término que nuevamente va a multiplicar a cada uno de los términos del polinomio. Menos 4.5 por menos 2, eso nos da más 9x. Luego, menos 4.5 más 1 nos da menos 4.5. Y esto lo vamos a dividir entre 3. Ahí está. Y entonces esto es igual. Vamos a ver si podemos simplificar términos semejantes en la parte de arriba. Aquí x a la 3, ya no hay x a la 3. Volumen es igual. Voy a quitar estos. Entonces menos 2 x a la 3. Aquí x cuadrada sí hay. Tenemos estos términos que se pueden simplificar. Más x cuadrada menos 3x cuadrada, eso nos da menos 2x cuadrada. Aquí tenemos otro conjunto de términos semejantes. Este con este se pueden simplificar. Más 10.5x. Y este pues queda solito. Menos 4.5. Todo eso entre 3. Ahí está. Y 3 todo feo. Y ahora sí, ya hemos simplificado lo más que pudimos, tanto el polinomio de arriba como el término de abajo. Entonces vamos a poder realizar las operaciones. Los resultados los voy a escribir ahí. Entonces empezamos. Cada uno de estos términos lo vamos a dividir entre el término de abajo. Entonces primero empezamos con este, como si lo demás no existiera. Empezamos con los signos. Menos entre más. O sea, acuérdense, nada más nos estamos centrando en este término, con todo y su signo. Menos entre más nos da menos. 2 entre 3 nos da 2 tercios. Y luego la variable que tiene, como no hay otra x con quien dividirse, la escribimos tal cual. X a la 3. Vamos con el siguiente término. Menos entre más, menos 2 entre 3, 2 tercios. Y luego la x, como no tiene con quien dividirse, la escribimos tal cual. X cuadrada. Vamos con el siguiente. Ya acabamos con este. Luego dividimos con este, que es lo que acabamos de hacer. Ya terminamos. Ahora nos vamos con el siguiente término. Como si lo demás no existiera. Más entre más nos da más. 10.5 entre 3 lo dejamos tal cual. Aquí los estoy dejando entre 3 porque nos van a salir números con infinitos decimales. Por eso mejor los dejo como fracciones. X. Y ahora, bueno, la X no tiene con... Ay, aquí iba hasta acá. La X no tiene con quién dividirse, por eso la escribimos hasta acá, tal cual. Y ya nada más vamos con el último término como si lo demás no existiera. Menos entre más nos da menos. Este menos entre el más de abajo nos da menos. Y 4.53 lo
dejamos tal cual. Y este ya sería nuestro resultado final. Entonces, como ven, fue relativamente simple. Quizá un poquito largo, pero fue relativamente simple. Entonces, es exactamente lo mismo que hemos visto en todos estos videos, pero ahora pues lo fuimos mezclando cada vez más. Entonces, aplicamos lo que habíamos visto de geometría. Observamos cómo aquí tenemos volumen, que para calcular de cualquier pirámide es área de la base por altura sobre 3. Determinamos el área de la base, que es un triángulo. La fórmula para calcularlo es esta. Sustituimos los datos, realizamos las operaciones y llegamos al resultado. Ya que tenemos el área de la base, lo utilizamos para calcular el volumen. Entonces, básicamente en este tipo de problemas se siguen realizando las mismas operaciones. Estamos viendo nada más algunas aplicaciones de todo esto. Entonces, ya ven cómo hay operaciones combinadas. A lo mejor se dijeron, ¿para qué vemos el video de operaciones combinadas? El video anterior, observen cómo le estamos aplicando aquí. Y son cosas así sencillas. Ahora imagínense ya para calcular así de un edificio y cosas así. Ya es algo más fuerte, ya más pesado. Entonces, como ven, es relativamente simple. Los problemas pues hay que interpretarlos como si fueran números. O sea, las fórmulas, nada más que aquí pues en vez de números son fórmulas, ya que no conocemos un dato. Los analizamos como si fueran números sencillos y determinamos qué es lo que se pide, como en el problema de los mangos, o en el caso de las áreas y volúmenes utilizamos las fórmulas, sustituimos los polinomios donde corresponde, hacemos los cálculos. En este caso, cuando hay una división, primero en la parte de arriba y en la de abajo debe haber únicamente una expresión muy sencilla. Bueno, puede que sea así larga, pero sencilla me refiero que ya no se puede simplificar más. O sea, ya no haya paréntesis, ya no haya que otras sumas, otras restas, no, lo más que se puede simplificar. Y entonces sí, ya que se realizó, pues ya pueden realizar la división, dependiendo si es una división entre polinomios o monomios. Ahora el ejercicio que les voy a proponer es algo similar. Calcular el volumen de una pirámide, pero ahora va a ser cuadrangular. Es decir, la base ya no va a ser un triángulo, va a ser un cuadrado. La medida del lado de ese cuadrado que sea x menos 8. Y de la misma forma, entonces la fórmula para calcular el volumen de cualquier pirámide es esta: el área de la base por la altura de la pirámide. Es más, vamos a cambiar también la altura de la pirámide. Entonces estos ya no los van a ocupar. Ahora los datos serían L, que es el lado del cuadrado, es igual a x menos 8. Y la altura de la pirámide que sea de 2x menos 5. Les digo, a lo mejor ahí x representa el número de lados o el número de personas o el número de horas que tardan en construirlo, no sé. Algo representa x. Como no sabemos qué es, pues vamos a utilizar fórmulas. Entonces, esta es la medida del lado del cuadrado, x menos 8, y esta es la altura de la pirámide. Es una pirámide cuadrangular, es decir, la base ya no es un triángulo, es un cuadrado. Calculamos el volumen de la pirámide con esta fórmula, pero ahora para calcular el área de la base ya no va a ser esta expresión. Si la base que tenemos es un cuadrado, entonces quiere decir que para calcular el área de esa base necesitamos conocer la fórmula del cuadrado. Y ya con eso realizamos los cálculos. No quería darles la fórmula del cuadrado para que pensaran un poquito más, pero bueno, se las doy. Acuérdense, el área de un cuadrado se calcula así: lado por lado. Entonces ya más no puedo hacer. Acuérdense, la fórmula de toda pirámide es área de la base por altura sobre 3. El área de la base se calcula dependiendo de la figura que tengamos en la base. Entonces, en este caso, si la base es un cuadrado, para calcular el área de la base tenemos que utilizar el área del cuadrado. Y ya el dato que obtengan, ahora sí lo ocupan en esta fórmula. Perdón, en esta fórmula. Entonces, estos son el ejercicio que les propongo para que practiquen. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarle y yo con mucho gusto se les aclararé. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, ya me despido. Ya con esto acabamos división, al fin, después de mucho. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.